Mi nombre es Fernández, José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados finalistas y ganadores de festivales de películas, series, reportajes, documentales, cortos, anuncios y videoclips. En esta ocasión estará con nosotros Matías Gruener Zavaleta, nominado finalista en el Festival Pantalla de Cristal como mejor actor por la serie Marea Alta. Invito al estudio de Pantalla de Cristal al muy joven actor y cantante Matías Gruener Zavaleta. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí me da mucho gusto saludarte, recibirte. Igualmente. Y felicitarte por tu trabajo en la serie Marea Alta. Y déjame decirte que no te hemos entregado tu nominación como mejor actor. Padrísimo. Y aquí la tienes. Está increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se aprecia mucho. Y pues vaya, creo que fue una serie y fue un personaje bastante pues complicado de hacer. No fue fácil hacer ese personaje. Haces un personaje, y vamos a hablar ahora del personaje, que me parece que es muy importante el tema, porque hiciste un personaje justo de la edad que tienes. Exactamente. Es un personaje que está representando la sociedad en la que se puede mover un joven de tu edad. Es decir, en esa primera producción no te fuiste a hacer un personaje de época, no estás haciendo un personaje de ciencia ficción, No. Es un personaje totalmente realista. Y ese personaje pues vive momentos muy difíciles. Justamente. ¿Cómo construiste, aunque eres muy joven, te voy a hacer preguntas que normalmente un actor que ya tiene mucho tiempo, tiene una técnica desarrollada, tiene una fórmula muy especial para hacer sus personajes, pero tú ya construiste un personaje. ¿Cómo lo construiste el personaje? Pues mira, principalmente me basé mucho en como los gustos que tenía mi personaje. O sea, es decir, leyendo yo el guión, leyendo cada capítulo, en especial el primero, me fui como dando cuenta de qué le gustaba. Al principio de la serie se da cuenta que le gusta el surf, o sea, la primera escena... ¿Qué le gustaba a tu personaje? A mi personaje le gustaba hacer surf. Entonces, pues fue lo primero que hice. Algo muy chistoso y curioso es que justamente yo, Matías Gruener, también surfeo, entonces ya teníamos ahí algo en común. Él y tú. Ajá. Es decir, aquí hay algo muy importante. Tu personaje no eres tú. No. Eso es algo Gregorio muy García importante. Smith, que es mi personaje en Marea Alta, tenía ciertas cosas en común conmigo y llegó un punto donde esas cosas se convirtieron en cosas feas. Gregorio vivió la pérdida de su novia y vivió cosas fuertísimas. No voy a hablar más porque si no han visto la serie, claro. vale la pena que vayan a verla. Que vean la serie, claro. Pero ya llegando a ese lado como de cosas fuertes, de cosas pues que yo personalmente jamás he vivido, entonces fue muy complicado como cómo le voy a hacer para meterme a este personaje y qué tengo que hacer para sentir lo que mi personaje siente, porque Ese es el punto clave y ahora nos lo vas a decir. Vamos a levantar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y dime esa parte. Digamos que ese primer acercamiento con tu personaje es un personaje que le gusta el surf, que sí tiene ciertas, a lo mejor, similitudes conmigo, pero después le pasan cosas que yo nunca he vivido. Exactamente. Y ahí, en ese momento, ¿cómo lo resuelves? ¿Preguntas? ¿Vas a ver bajo qué técnica, qué método actoral decidiste que debías utilizar? O incluso a lo mejor te aconsejó alguien, mira, busca por aquí. Fíjate que teníamos un acting coach que era como para que todos los personajes, todos los chavos, porque había más chavos, nos juntáramos, hiciéramos como esta relación como si fuéramos amigos desde hace mucho tiempo. Nos dijo como, vamos a hacer un trabajo con un palo y una escoba y entonces alguien recibe y el otro suelta. Entonces empecé a hacer el ejercicio y llega un punto donde te sueltas y empiezas a soltar todo tipo de cosas que tienes. Yo me basé mucho en las cosas personales que yo he vivido, cosas que tengo de la infancia que me duelen o que son fuertes para mí. Y con eso... Las traías a escena. Ajá, y con eso podía sentir un poco, no tanto, porque todavía no entendía el enojo que tenía mi personaje. Entonces fue como hacer ese ejercicio. Y ahí entraste en personaje. Y ahí entré en personaje. Y ahí cuando te decía el director,
vas al set y entras en personaje en este momento, porque es silencio, cámara, acción. Tú ya estabas en personaje, hay actores que me han platicado, estoy 24 horas con mi personaje. Hay actores que dicen, yo nada más me meto a mi personaje cuando me dicen acción. Fíjate que es muy curioso porque los primeros, el primer mes y medio de hacer la serie, sí era de que me metía y me salía, o sea, como que hacía este ejercicio. De hecho, igual hice una playlist porque me gusta mucho la música, como también canto. Entonces hice una playlist de canciones que mi personaje usaría. Y eso fue también un consejo que nos dio esta acting coach, que justamente es como agarrar ya sea lo que le gusta comer, qué época del año le gusta, canciones favoritas. Entonces hice como toda una lista de cosas que le gustaran a mi personaje. Que a lo mejor no se ven en escena, pero hay que Pero crearlas para hay que que hacerlas el atrás. actor pueda entender al personaje. Exactamente. Entonces, cuando íbamos rumbo al set o a locación o a donde tocara filmar, era yo creo que como 30, 40 minutos de camino porque pues nos quedábamos en Tijuana y normalmente filmábamos en Ensenada o en Rosarito, entonces como que sí era una trayectoria larga. Entonces yo me llevaba mis audífonos y ponía música, me ponía la playlist Y ibas entrando ahí y en iba personaje. entrando. Y entonces cuando llegaba a la ocasión, yo ya estaba dentro de mi personaje. Después pasaron como las semanas, los meses, y me pasó algo fuertísimo en mi vida personal. Y entonces mi como escape para no sentirme mal yo, con Matías Gruener, fue meterme totalmente en mi personaje. Entonces prácticamente mi personaje se adueñó de mí. Y estuve pues el resto de la serie adentro de mi personaje y todavía llegando a México todavía seguía yo en mi personaje. De hecho, me empecé yo a sentir muy mal que cuando regresé a México fue así de tengo que soltar el personaje, o sea, algo tengo que hacer para ¿Y qué soltar el hiciste personaje. para soltarlo? Fui a terapia, fui a terapia, fui con mi terapeuta y le dije, tengo mi personaje muy metido y es por literal querer como deshacerme de mis problemas como persona normal, o sea, como Matías Gruener, los problemas que tiene que enfrentar, los quiere evitar metiéndose en su personaje. Y me dijo, a ver, has intentado como respirar, tomarte un día, estar con tu familia. Y yo, no, es que estoy de aquí para allá y es que entrevistas y es que la chamba y luego la escuela. Y me dijo como, date un día, o sea, date un día de no hacer nada, deja las redes sociales, no subas nada, no hagas nada. Y lo hice y ya después como que empecé a llorar mucho. Me acuerdo ese día regresando, les mandé mensaje a mis papás y les dije, necesito un día de no hacer nada, de no saber de nadie. Y me acuerdo que llegué a mi casa y empecé a llorar y a llorar y a llorar y como una semana después ya era yo otra vez. ¿Lograste sacar todo? Logré sacar el personaje, pero vaya, fue una experiencia única, padrísima y no fui el único, también Gio, Alejandro, todos los que estábamos ahí 24/7 en el personaje y así, también había veces que llegábamos del llamado y era de que vente a mi cuarto y nos abrazamos y lloramos todos juntos porque verdaderamente era algo muy fuerte de vivir. Es que yo pienso que la serie, Marea Alta, ustedes como personajes están hablando de su momento, de su época y de ustedes mismos. Como te decía, no es un personaje de época, no es un personaje de ciencia ficción, son ustedes, es su propia generación la que están poniendo en pantalla y eso debe ser muy, muy, muy fuerte. Si nos permites, vamos a hacer una pausa. Claro que Hacemos una pausa. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Matías Gruener Zabaleta. Matías Gruener Zabaleta fue nominado finalista como mejor actor del Festival Pantalla de Cristal por la serie Marea Alta. Forma parte de la nueva generación de actores que dan nuevos aires a México y a la vez confirman que México es tierra de artistas, una tierra en la que todos los días del año florecen la creatividad, el cine y la televisión, la pantalla. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos conversando con Matías Gruener Zabaleta sobre su nominación como finalista, sobre su actuación.
en esta serie de Marea Alta. Muy interesante lo que nos has contado de Marea Alta. Marea Alta, tú y tus compañeros hacen estos personajes que son ustedes, en la Literal. realidad, son su generación. Sí. Están interpretando personajes, pero están representando a su generación y algo que puede suceder muy fuerte dentro de su propia generación y por ahí mucha gente se identificará de una manera o de otra. Dime algo, tú estás muy joven, pero de pronto estás en una serie en la que hay muchas exigencias, Sí. en la que te piden levantarte muy temprano, todas estas cosas que pasan en las series, que es muy duro para los actores y las actrices también. ¿Tú qué pediste para ti en el set? ¿Qué dijiste? Yo quiero esto. La verdad no pedí nada. Nada. Creo que desde el minuto uno todos se portaron súper bien, todo siempre fue como muy correcto, siempre nos cuidaron mucho a los actores, mucho, mucho, mucho. Entonces, la verdad es que no podía pedir más que Qué bueno que no pediste nada. Te voy a felicitar. o sea, el simple hecho de estar con estrellas como Cassandra, Sí. como mi mamá, que también estuvo en la Sí, serie. también. ¿Qué es O tu sea, mamá? Que es mi mamá, que es mi mamá en la serie. sí. Conocer a Gio, conocer a Alejandro, conocer al otro Alejandro Porter, conocer a Payden, conocer a todos y de verdad hacer una familia, creo que fue lo mejor que pude haber pedido sin pedir nada, ¿sabes? Entonces, Bueno, eso habla bien de ti y también de la producción, porque quiere decir Sí. que la producción fue muy cuidadosa Muy. contigo y con todos los Siempre, demás. siempre fue muy cuidadosa, siempre estaban ahí al tanto. Sí. Fue algo único y bonito. Te voy a preguntar esto. En tu personaje, tú tienes varios momentos que son, a mí me gustan mucho, los momentos de los actores en los que no hablan los actores. Me fascina ver a los Padrísimo. actores que no hablen. Sí. Y tú tienes muchos momentos de esos, en los que de pronto estás en una situación y no hablas. Esos momentos, ¿cómo los pensaste? ¿Cómo te los dirigieron? ¿Cómo pensaste que debías de proyectar tu personaje sin hablar nada? Verdaderamente eso se lo debemos al director. Ahora sí que Roger hizo un trabajo estupendo. Me acuerdo perfecto de una escena hay un capítulo donde mi mamá me encierra en mi cuarto y no me deja salir y es todo este rollo donde como que yo me pongo a pensar y como esas tomas no hay ningún diálogo, solo soy yo como pensando y llorando y enojado y frustrado y todo eso estuvo muy, muy bonito de hacer porque justamente me dijo como, es que quiero que todo se vea en la mirada. O sea, me dijo, tienes una mirada que puedes decir muchas cosas sin decir nada. Timothée Chalamet lo hace muy bien, por ejemplo. Entonces, cuando hicimos todas esas tomas, no había diálogos, no había nada. Entonces, él me hablaba mientras grababan y me decía, imagínate esto, piensa esto, aprieta la mano, piensa o sea, pero me hablaba como griego, o sea, no le hablaba a Matías, le hablaba a mi personaje y le decía como, imagínate a Mía, imagina El a... director te estaba el director diciendo me estaba indicaciones, pero se las estaba pero se dando las daba a mi personaje. a tu personaje. Entonces fue padrísimo y fue muy bonito. Igual hubo una donde estoy en el coche, me llega un mensaje y los ojos se me ponen todos llorosos, entonces esa también estuvo muy bonita, pero todo fue gracias a Roger. Ahora sí que Roger... Él te dio las Wow, indicaciones y te wow. explicó en qué consistían Sí. esas escenas. Esas escenas son muy poderosas, ¿lo sabes? Demasiado. A la gente, al público pueden enloquecerlo esas escenas. Sí. Si bien los diálogos, los parlamentos se enloquecen, pueden, vaya, enloquecer, es una frase exagerada Pero mía, luego creo que pero le dan punch a un actor, a un personaje, pero cuando no habla el personaje. Pero es que justo cuando no por ejemplo, te digo, yo admiro mucho a Timothée Chalamet, que es un gran actor, y hay una película que se llama Beautiful Boy, que justamente hay estas escenas donde no hay diálogos y solo se ve la mirada, y llega un punto donde de verdad, tanto como la gente que actúa con él, como las personas espectadores que ven la película, puedes ver en sus ojos
lo que te quiere decir. O sea, prácticamente te está hablando con la mirada. Sí, No estás con necesita él. diálogos. Y estás con él. Ya estás con el Y personaje. es... Ya lo puedes abrazar al personaje en ese wow, momento. wow. Creo que son momentos únicos y padrísimos. Y si tienes un director o alguien que te indique y te guíe bien, no sabes cómo se disfruta ese momento. A ver, no pediste nada, pero también te voy a preguntar esto. ¿Qué pasa en los sets? ¿Pediste algo al guión? ¿Le dijiste, voy a cambiar el guión, o dijiste, a ver, me voy a disciplinar, este es el guión, ¿qué hago con el guión? Fíjate que siempre tanto Antón, que es el escritor, Antón y Roger, el director, siempre desde que estuvimos en el taller, porque estuvimos un mes en taller, nos dijeron como sean libres, ahora sí que aquí está el guión, pero si ustedes le quieren meter algo o le quieren quitar algo, son bienvenidos, o sea, no, aquí no es nada a la fuerza. Originalmente el acento que te estaba comentando hace ratito, nos dijeron como si no sale no pasa nada, no lo hagan, no pasa Pero nada. está bien, lo hiciste bien. Pero todos dijimos tenemos que hacerlo y al final tuvimos un buen resultado. Y fíjate que hay una escena donde yo llego a casa de Pau se encierra y yo le empiezo a tocar y luego empiezo así a echarme hace cuenta una Biblia diciéndole como es que pasó esto y esto y esto y me siento así, no quiero que me vean mal y empiezo a llorar y entonces como que el momento donde Pau se da cuenta que Greg no es quien pensaba que es y me acuerdo que ese día era llamado nocturno. Llegó Antón y me dice, el escritor, y me dice como, ¿te gusta así o quieres cambiarlo? Y le dije, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que Greg diría eso? Y me dijo, no sé. ¿Tú crees que Greg, o sea, le pregunto a Greg, no te pregunto a ti, Matías, le pregunto a Greg, ¿Greg diría eso? Le dije, no creo. Y me dijo, a ver, vamos, era corte a cenar. Nos sentamos y me dijo, háblame, o sea, dime lo que le quieres decir a Pau. Y empecé a hablar y empezó a escribir así. Y me dijo, ¿te gusta? Lo dijo Greg, buenísimo. Regresamos a set en hora y media, 2 horas. Apréndetelo. Y lo cambiaron. Y lo cambiamos. Y fue padrísimo porque fue un momento de escritor-actor donde verdaderamente nos cuestionamos qué diría mi personaje. Te voy a agregar escritor, actor, personaje. Personaje, Está bonito eso, ¿no? sí, Escritor, actor, personaje. personaje. Después de Marea Alta, haces Héroes. Héroes. Te vas a los Niños Héroes de Chapultepec, que ahí sí, no es tu generación, es otro momento de la historia de México, tienes que investigar, tienes que pensar de otra manera, pero también te conviertes. También te conviertes ahí. Sí. Y haces una cosa diferente. Ahora que regresemos, vamos a hacer una pausa, nos platicas cómo fue esta transformación tuya y nos dices en quién te transformaste. Claro que sí. Que es importante. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Matías Gruener Zabaleta. Aquí en la serie Pantalla de Cristal, en Canal 22, he tenido la fortuna de entrevistar a la actriz y cantante, a la artista Susana Zabaleta. También a Daniel Gruener, director, productor, cineasta. Susana y Daniel son los papás de Matías Gruener Zabaleta. Cada quien cuenta con su propio estilo. Labra cada quien su propio camino en el mundo del espectáculo. La vida es eso, crear un camino propio y andarlo tanto como sea posible. Hacer camino al andar, dice Machado, y canta Serrat. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos con Matías Gruener Zabaleta y estamos conversando ahora sobre este personaje que de pronto de ser una serie de tu generación con Marea Alta, haces una película de época dirigida por Ricardo Arnaiz sobre los niños héroes de Chapultepec, que es algo muy interesante. Aquí en este estudio hemos tenido documentales, que se habla en esos documentales sobre los niños héroes. Es algo que sí existió, la gente luego piensa que no, pero está documentado, todo está perfectamente bien investigado.
Y claro, por supuesto que hay historias alrededor de todo esto. Una de esas historias la vamos a ver en esta película Héroes, que es sobre los niños héroes. Y tú participas de manera protagónica también aquí en esta película. Es correcto. ¿Cómo ves tu responsabilidad ahí en esta película? Decir, caray, estoy entrando a Héroes, que es los niños héroes de Chapultepec, que para todos los niños de México, y no solo de México, son inspiración. Cuando estás en la escuela y lees eso, dices, caray, todo lo que les pasó y todo lo que hicieron. ¿Cómo sientes ahí tu responsabilidad al participar en Héroes? La verdad me siento muy emocionado, muy contento y agradecido más que nada por poder darle vida a un personaje dentro de esta historia y más que nada que pues en México, en la Ciudad de México y en nuestro país se haga una película de literal de eso, porque fue complicado, vaya, fue muy complicado porque había cosas que obviamente no se dicen así de neta, o sea, no hablan así, y más si están en una escuela militar todo el tiempo es de que rectos, Claro. saludito, ¿sabes? Hablan de otra manera. Hablan de otra manera, pero fue algo increíble. Y tu personaje es inspirador, eso es también muy importante. También. Todos son inspiradores. Todos, la verdad es que justamente estábamos platicando en el cast y la producción, estábamos platicando y estábamos así de que, pues es que, ¿qué te llevas de héroes? No sé qué. Y justamente me hicieron una pregunta y me dijeron, si fueras un héroe, ¿qué te hace ser, o sea, por qué serías un héroe hoy en la actualidad? Y dije como el simple hecho de poder ayudar a la gente que amas y dar todo en lo que amas. En la historia de los niños héroes, en este caso, es defender pues, su bandera, defender su país de los invasores. En mi actualidad sería con mi trabajo y con la inspiración de llevar a los demás a que no importa lo que hagan, que si lo aman, lo hagan, ¿sabes? Y estamos hablando de la conversación y te voy a hacer dos preguntas más. La primera, un actor, una actriz, toda la gente que trabaja en el mundo de la actuación sabe que su carrera es de elegir. Claro. A veces los eligen para que participes en algo y a veces ellos eligen ustedes eligen para participar en algo. Aquí, ¿cómo piensas tú que debes de ir eligiendo a tus personajes? Porque es clave, no solamente te los van a ofrecer, no solamente te van a llamar, no solamente te van a aceptar, sino también tú vas a decir, eso me gusta. ¿Has pensado en eso? Fíjate que sí. Creo que cuando te hablan para hacer un casting o te hablan para proponerte un personaje y a ver si quieres hacerlo, creo que es importante sentarte tú solito, analizar el personaje y pensar si verdaderamente tú puedes darle vida a ese personaje, si verdaderamente... Porque hay veces que dices como, sí, es complicado meterte un personaje y darle vida a un personaje, pero no solo es complicado, creo que a veces el personaje también te elige a ti. Entonces también es darte cuenta si el personaje te elige a ti. Si te llama, Si te llama. si te Exacto. llega al corazón, Sí, si te mueve. totalmente. Como cuando estás en una fiesta o en una reunión o con alguien que dices, siento algo. Siento una atracción. Exactamente, totalmente. Es de la misma manera. Es lo mismo, sí. Porque Bueno. el personaje también te tiene que elegir a ti. Vamos a bajar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y para concluir, te voy a hacer una pregunta que quise dejar al final, porque pues tú eres hijo de Daniel Gruener, cineasta, escritor, es productor, es director, es un hombre muy creativo, productor de televisión, hace de todo. Es muy bueno, además en lo que hace, tiene una precisión tremenda, Híjole. director de la película Sobrenatural, etc. Y también tú eres hijo de Susana Zabaleta, Correcto. que es cantante, actriz. Actriz. Yo creo que tiene mucho de productora, porque cada vez que veo un espectáculo de ella, tiene su sello. Entonces, yo le agrego también que también es productor. Sí, sí, sí. Pero bueno, los hijos de los médicos no siempre son médicos, los hijos de los arquitectos no siempre son arquitectos, ni los de los ingenieros son ingenieros, pero tú sí escogiste esto. Cada vez que escuchas a tu mamá, a tu papá, ¿qué de los consejos que de pronto te dan
te los has llevado, te los llevas al set y dices, esto me lo dijeron o se los vi y me gusta para traerlo conmigo? Pues fíjate que he aplicado las dos, tanto consejos que me han dado como cosas que he visto en el set o ya sea en el escenario y me han servido demasiado. ¿Cómo cuál? ¿Nos puedes revelar algo? Claro que sí. Por ejemplo, algo que le aprendí mucho a mi mamá es siempre llegar a saludar a todos, sea si va a cantar, sea si va a actuar, saludar a todos, ser siempre muy amable, ser muy linda. Y a la hora de estar en el set, antes de entrar a su personaje, voltear a ver que todos estén de acuerdo, que estén bien. Y ya una vez allá adentro, ya todos están embonados. Como que la conexión visual y la conexión de decir, ok, yo estoy aquí, tú estás allá, nos estamos viendo, tú me estás viendo, trabajamos juntos. Es un trabajo en es equipo. un trabajo en equipo. Y a mi papá, fíjate que ahorita en Héroes mi papá me acompañó a filmar, él estuvo conmigo y pues me da muchos tips de cámara y me da muchos tips de si la cámara está atrás, pues tengo que verla más un ojo en vez de estar viendo los dos para que la mirada esté más fija. Son detallitos muy pequeños que hacen grandes diferencias Claro. a la hora de verlo en cámara. La parte técnica Sí, te la maneja, que la técnica es narrativa. exactamente. Eso también hay que decirlo, la técnica es narrativa. Y si el espectador se distrae un instante, Se ve. se ve, Se y ve, ya no exactamente. sabes qué pasó. Oye, ¿y ahora quién es este? Y no, el actor siempre debe buscar que el público no se distraiga. Y Exactamente. claro, también el guionista, el director, el fotógrafo, todo. Sí, creo que al final del día no solo es algo de que el actor solo pone la imagen y actúa y ya, no. Creo que al final del día es un trabajo en equipo muy grande o sea, tanto las personas de audio como las personas de iluminación, como las personas que escriben el guión, las personas de cámara, fotografía, todo, o sea, todos tienen que trabajar en equipo para que al final la película o la serie o lo que estén haciendo tenga resultado y mantengan al público al tanto de eso. Y es padrísimo hacer eso. Te felicito. Muchísimas Te felicito gracias. por tu trabajo. Gracias por estar aquí en el Estudio de Pantalla y Cristal. Gracias a ti. Gracias al público que nos acompañó aquí en el Estudio de Pantalla y Cristal. Nos vemos en la próxima.